Hola, bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos acerca de los ejercicios de la movilización de los brazos presentes en la gimnasia psicofísica del Dr. Charles Renaud de la Ferrière. Al mismo tiempo vamos a hablar también acerca de las diferentes asanas que podemos realizar a través de estos movimientos. Estos movimientos están enfocados en un trabajo más directo sobre la articulación del hombro. Esta articulación es una de las articulaciones más móviles en todo nuestro cuerpo. A través de ella podemos realizar movimientos de rotación, movimientos de extensión, movimientos laterales, etc. Y es precisamente a este amplio rango de movilidad con el que cuenta esta articulación que la hace ser tan susceptible a lesionarse. Una de las razones por las cuales ella es tan propensa a sufrir de lesiones es debido a que carece de estructuras ligamentosas. Recordemos que los ligamentos son un tejido conjuntivo denso, muy sólido, pero al mismo tiempo es muy elástico. Y entre las funciones que presentan los ligamentos es la de permitir la unión de los huesos, permitir el movimiento de los huesos y al mismo tiempo evitar que estos se desplacen más de lo debido y puedan llegar a salirse de la articulación. Entonces, básicamente, esta articulación del hombro es movida por los músculos que la rodean. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros llegásemos a perder la movilidad en esta parte de nuestro cuerpo? Pues lo que sucedería sería que nos veríamos muy limitados en cuanto a las diferentes acciones que realizamos diariamente. Para poder comprender esto que les acabo de decir, vamos a prestarle atención a la siguiente lectura. A mejor movilidad del hombro y estabilidad escapular, mejor postura, patrones de movimiento mejorados, mayor rendimiento y menor riesgo de lesiones. Una limitación en la movilidad de los hombros puede hacer que sus trapecios superiores trabajen demasiado y se tensen, y que los romboides, los músculos entre los omóplatos, se debiliten y se estiren demasiado. ¿Qué consecuencias nos traerían estas limitaciones? Bueno, empezaríamos a sufrir de dolores de cuello, empezaría a provocarse malas posturas y a obtener un rango riesgo de lesiones. En cuanto a las malas posturas, recordemos que cuando esta articulación empieza a presentar este tipo de limitaciones, empieza a provocar lo que es la cifosis dorsal, una anteproyección de la cabeza y, bueno, partiendo desde el punto de vista que nos provocaría lo de los hombros adelantados. Entonces, por eso, esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos tratar de trabajar y ejercitar esta articulación. Recordemos que uno de los objetivos principales que tiene la gimnasia psicofísica del Dr. Charles Renaud de la Ferrière es mejorar la postura de cada practicante. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones, ya lo hemos visto a lo largo de todos los videos que hemos venido hablando, y por lo tanto, los hombros, esta articulación juega un papel muy importante en este objetivo. Por eso la estructura de la gimnasia psicofísica está trabajando nuestro cuerpo de manera global, así que no podemos omitir ningún trabajo porque eso representaría omitir el entrenamiento en áreas determinadas de nuestro cuerpo. ¿Cómo debemos entrenar esta parte de nuestro cuerpo? Bien, debemos hacer ejercicios enfocados en el fortalecimiento y la elasticidad. La elasticidad es para conservar ese rango de movilidad con el que cuenta esta articulación, y el fortalecimiento es para tonificar, tonificar y fortalecer, valga la redundancia, los músculos que rodean y participan en esta articulación. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son los ejercicios que están dentro de la gimnasia psicofísica que están trabajando directamente sobre estos movimientos. Bien, aquí como podemos ver en pantalla, tenemos 5 ejercicios. 5 ejercicios, está el ejercicio número 3, el ejercicio 7, el ejercicio número 8, el 9 y el 10. Como podemos ver aquí,
todos estos ejercicios cumplen con estos dos aspectos del que hablábamos hace poco. Con ellos estamos manejando la flexibilidad y el fortalecimiento. Manejamos movimientos de rotación, movimientos de extensión, bueno, todos los movimientos en diferentes direcciones con los brazos. El fortalecimiento lo manejamos más que todo, yo lo he percibido así, en el ejercicio número 3, en el ejercicio número 9, y en el ejercicio número 10, cuando nosotros estamos realizando estos 3 ejercicios que acabo de mencionar, sobre todo en nosotras las mujeres, en el caso de nosotras las mujeres, empezamos a sentir un dolorcito aquí, precisamente en el músculo deltoides, en el músculo del hombro. Y es debido a que tenemos que mantener esa posición, por lo menos en el ejercicio número 3, mantener los brazos hacia adelante y alineados hacia los hombros, pues necesita un esfuerzo y una activación de este músculo. Entonces nosotros estamos extendiendo los brazos, pero al mismo tiempo hacemos un esfuerzo para sostenerlos alineados. El ejercicio número 9 son rotaciones de los brazos, pero igual implica una activación del deltoides. Y el ejercicio número 10, pues es muy parecido al número 3. En el ejercicio número 8, quiero hacer una observación. En este ejercicio, en esta imagen que tenemos en pantalla, yo cometo 2 errores, de los cuales hace muy poco me di cuenta durante mis prácticas. Por eso es que es muy bueno que nosotros estemos estudiando la gimnasia psicofísica durante la práctica para poder detectar qué es lo que estamos, en qué es que estamos fallando, ¿sí? Y poder ir corrigiéndolo. Hay veces, pues, nosotros creemos saber cómo se ejecutan los movimientos, pero solo a través de la práctica podemos ir perfeccionando estos ejercicios. Entonces resulta que en este ejercicio número 8 yo tengo una inclinación a doblar los codos. Y adicional a eso, en ese ejercicio número 8, voy a hacer el comentario porque creo que habrán otras personas que también les esté pasando lo mismo. Nosotros elevamos los brazos bien hacia arriba, tratando de que los brazos queden alineados a la espalda. Cuando ya estamos en esa posición, vendría siendo la posición inicial, nosotros empezamos a dibujar círculos hacia adelante y círculos hacia afuera. Pero cuando nosotros estamos haciendo ese movimiento de rotación, creo que el error se produce precisamente por la falta de la fuerza de los músculos de la espalda y los músculos de los brazos, del hombro. Entonces nosotros empezamos a elevar los brazos y los círculos los dejamos en la parte, los hacemos más que todo en la parte de adelante. Entonces, cuando hacemos ese movimiento puede ser que el músculo deltoides se esté activando, pero realmente dejamos sin trabajar los músculos de la espalda. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cómo es que realmente lo debemos hacer? Nosotros debemos partir de la posición inicial, que es los brazos alineados al cuerpo, a la espalda, y la misma inclinación de los brazos hacia atrás cuando yo doy el círculo debe ser la misma inclinación de los brazos hacia adelante. De esa manera es que nosotros logramos que, aparte de trabajar los músculos de la espalda, los músculos los músculos del trapecio, más que todo, se activen también. Entonces, bueno, revisen dentro de las prácticas que ustedes estén realizando para que logren esta activación. Si ustedes tienen que sentir que los músculos de la espalda también están trabajando. Bueno, aquí no es más, vamos a pasar ya a lo que son las asanas, a las diferentes asanas que estos movimientos nos permiten realizar. Pero antes vamos a hacer una pequeña lectura para cerrar este tema y para que nos quede bien claro por qué es que nosotros debemos realizar estos ejercicios. Estos ejercicios lo deben realizar todas las personas, tanto hombres como mujeres, por lo que ya acabamos de ver y por lo que vimos en el ejercicio, en el video de los ejercicios de la expansión pulmonar. Hay mucho material para que estudien y para que se den cuenta de la importancia de estos movimientos. Es esencial generar una activación del pectoral y del deltoides para luego estirarlos. Así también es importante practicar ejercicios donde se propicie la extensión
y la rotación del hombro, de forma que genere los patrones de movimientos adecuados. Esto es muy necesario para lograr hacer las asanas que involucren movimientos de brazos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esos 5 ejercicios que acabamos de ver? Hay una activación del pectoral, hay una activación del deltoides, nosotros estamos estirando la articulación, estamos realizando movimientos de extensión, movimientos de rotación. Bueno, entonces estos 5 ejercicios cumplen con todas estas características para acondicionar nuestro cuerpo y podernos regalar esos movimientos necesarios a la hora de armar asanas. Por eso es que estos ejercicios presentes en la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier, uno debe procurar no excluirlos, porque son muy importantes. Ahora, adicional a esta información que acabamos de ver, recordemos que el pectoral, los músculos pectorales, que son los que están aquí, ellos, junto con los trapecios, participan en nuestro proceso respiratorio. Entonces recordemos que cuando nosotros trabajamos los brazos, hacemos movimientos de los brazos, no solamente los músculos de la espalda son los que están, los músculos de los brazos son los que están participando, sino que también participan el pectoral y los trapecios. Entonces, estos músculos son necesarios en nuestro proceso respiratorio. Si ellos llegan a resultar afectados, si ellos llegan a resultar muy contraídos, muy tensos, pues van a limitar nuestra capacidad respiratoria. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, a nivel de salud, pues nos va a ocasionar muchos de los problemas, ¿no? Pero a nivel de proceso de la yoga, nos va a limitar mucho a entrar en las 8 angas de la yoga. Recordemos que las asanas representan el tercer anga. Después de las asanas viene el pranayama. Para nosotros poder practicar pranayama, nosotros tenemos que tener una caja torácica en buenas condiciones y por lo tanto, los músculos que rodean a esta caja torácica deben estar fortalecidos y deben contar con la flexibilidad necesaria para poder producir la expansión pulmonar. Por eso es que estos ejercicios, yo los llamo los ejercicios de expansión pulmonar, porque nos están preparando para llegar a ese cuarto anga de la yoga. Entonces hay personas principiantes que empiezan a practicar yoga y de una vez de entrada empiezan con las prácticas de pranayama. Si nosotros no tenemos condicionada nuestra caja torácica, si no hemos logrado expandir esa capacidad respiratoria, pues realmente lo que vamos a hacer, así lo queramos hacer, va a ser, no va a ser mucho, no vamos a lograr mucho, porque si los músculos están tensos, la expansión no se va a dar, ¿sí? Nuestra capacidad respiratoria va a ser muy superficial. Entonces, esta es la importancia de realizar estos ejercicios a nivel de salud, a nivel físico, etc. A nivel de asanas, ¿cuál es la limitante que pueden llegar a producir estos músculos a la hora de realizar las asanas? Bueno, cuando los pectorales están muy rígidos o cuando la articulación del hombro es poco flexible, nosotros sencillamente no vamos a poder realizar los movimientos que vamos a ver a continuación. Estos movimientos yo no los podía hacer. Yo venía trabajando mi cuerpo, ya tenía cierto grado de flexibilidad, pero cuando llegaba a las asanas de brazos, el único movimiento que yo podía hacer era este. Y con mi cara de aburrida porque mis brazos no daban, eran demasiado rígidos. El problema no era que mis brazos fueran rígidos, sino que yo empecé a presentar unos fuertes dolores en la articulación del hombro, en ambos hombros. En 2 ocasiones me tocó ir al fisioterapia para que me ayudara, porque en las noches no me dejaban dormir. La solución era momentánea, al poco tiempo yo volví a presentar el mismo dolor. Entonces, bueno, yo dije, yo tengo que solucionar esto, darle solución de raíz, y ahí fue cuando yo volteé la mirada hacia estos ejercicios. Yo dije, tengo que hacerlos, no me importa si dicen que son ejercicios para hombres. En ese momento yo trabajaba con la gimnasia psicofísica de las 3 series.
Esa gimnasia psicofísica, en cuanto a las mujeres, desde mi punto de vista, de lo que he llegado a estudiar hasta el momento, las limita mucho, porque las mujeres casi no hacen estos movimientos. Hay uno que otro movimiento de la articulación del hombro, pero no lo trabaja desde todos los ángulos, es muy, muy limitada. Entonces, en cuestiones de salud de la articulación del hombro, pues no nos permite brindarle esa salud y ejercitarlo como debemos ejercitarlo. En cuestiones de fortalecimiento y preparación para sanas, también nos limita mucho. Entonces, a nosotras las mujeres en esta gimnasia psicofísica de las 3 series, nos toca que emprender un trabajo adicional para poder acondicionar nuestro cuerpo hacia las asanas cuando realmente nosotros podríamos llegar a hacerlo durante estas prácticas. Entonces, si usted es de una de esas personas que trabaja la gimnasia psicofísica de las 3 series, incluyan estos ejercicios, estos movimientos, porque son necesarios desde cualquier punto de vista que usted lo esté observando, son necesarios estos ejercicios. Entonces, no dejen de practicarlos y no los excluyan porque son muy importantes. A nivel de salud, a mí me mejoró. Yo no estaba buscando hacer asana, yo simplemente estaba buscando solucionar mi problema y hasta el día de hoy no he vuelto a saber qué es un dolor de hombros. Entonces, ¿qué más que la experiencia, cierto? Bien, ahora sí, vamos a pasar a la demostración de las asanas. Les traigo 3 asanas solamente, me parecieron como las más importantes, como las que tienen un rango de movilidad pues más amplio, y adicional a eso, recopilé información de algunos videos que ya les había hecho, como los videos de la extensión de la columna, el video de equilibrio, y saqué de ahí algunas imágenes en las que nosotros también necesitamos tener movilidad, una buena movilidad en la articulación del hombro. Entonces, observen estas imágenes y se van a dar cuenta de todo lo que ustedes también pueden llegar a lograr. Si yo lo hice, estaba en 0 grado de flexibilidad en los hombros, ahora cómo no lo van a hacer ustedes. Entonces, los invito a que se animen. Este canal es precisamente, está diseñado. Trabajo constantemente en este canal para brindarles la información que está hasta a mi alcance y poderlos ayudar a que ustedes de una manera más cómoda y accesible puedan llegar a mejorar sus prácticas diarias. No se queden solamente con esta información. Una cosa es mi experiencia y otra muy distinta es la experiencia, lo que ustedes pueden aprender a partir de la experiencia de sus propias prácticas. Entonces, bueno, hasta un próximo video. Pats. Vajrapanasana o el loto atado. Es una posición de loto más complicada puesto que se pasan cruzados los brazos detrás de la espalda. La mano izquierda viene a tomar el pie izquierdo que se encuentra sobre el muslo derecho y la mano derecha toma el pie derecho que reposa sobre el muslo izquierdo. Es una asana benéfica contra el lumbago, la disentería y las enfermedades crónicas del estómago. Su efecto obra principalmente en Muladhara. Información extraída del libro Yoga Yogismo. Adicional a esto, hay otras técnicas que se deben implementar en esta asana, pero que por el momento no las vamos a comentar, ya que se requiere de un proceso más avanzado para poder ejecutarlas. Paschima Namaskarasana o postura del saludo posterior. Paschima significa oeste, Namaskar, saludo. Así se trata de una reverencia o saludo viendo hacia el oeste, pues las manos están en oración en la espalda, partiendo de que el frente del cuerpo va hacia el este, punto desde donde sale el sol. Es una de esas posturas que si no tienes la flexibilidad natural en tus hombros para entrar en ella, requerirá de una gran preparación y paciencia. Una vez que las manos alcanzan la espalda y empiezan a buscar unirse, el subescapular puede representar una limitación en el proceso de presionar una mano con la otra, ya que dicho movimiento requiere de una rotación externa del hombro mientras que éste se encuentra en una extensión.
Todo esto es además afectado por el hecho de que el codo se encuentra flexionado, lo cual acentúa la fuerza de rotación interna en el hombro. Información extraída desde el internet. Gomukhasana o postura del hocico de vaca. Es ejecutada cruzando las piernas una sobre la otra. Hay que respetar siempre el cruzamiento de los brazos. El izquierdo predomina cuando la pierna derecha queda encima de la izquierda y el brazo derecho a un lado de la cabeza cuando es el muslo izquierdo el que está colocado sobre el derecho. Se permanece sentado sobre el tobillo, un talón en el ano y el otro a un lado del cuerpo. Las manos se enganchan apretando los 4 dedos de una con los 4 dedos de la otra. Dicho ejercicio es recomendado contra los reumatismos y las neuralgias hemorroidales. Este ejercicio presenta un gran desarrollo desde el punto de vista espiritual, pero según el Dr. Sir Renaud de la Ferrière, considera que es uno de los más peligrosos porque la concentración de los nadis viene a confluir al ojo central. Sin embargo, otorga espléndidos resultados a los adeptos suficientemente instruidos en la ciencia yoga. Información extraída del libro Yoga Yogismo.